A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 19 de agosto del año 2024. El tema será este. El nombre les va a decir inmediatamente cuál va a ser el tema. Ahí va el título. ¿Les parece que hablemos de eso que nos asusta? Dos puntos. La verdad. Repito. ¿Les parece que hablemos de eso que nos asusta? Dos puntos. La verdad. Si les parece, hablaremos de eso, pero como diría el clásico, también si no les parece, pues también hablaremos. Permítanme ver, no, todavía tiene tinta este plumón. A ver, todavía tiene. Y si no les parece, pues también, ¿verdad? Espero que no se molesten. Muy bien. Lo primero que hay que aclarar aquí es que una de las actividades o aficiones de los políticos, y entendiéndose por políticos, gobernantes, funcionarios y legisladores, y quizá personalidades públicas, lo que más les seduce es mentir. Los políticos mienten aún sin necesidad. Platicando de este tema hoy por la mañana con unos amigos, me dice Ángel, mira, el problema no es que mientan sobre una promesa en campaña, se entiende, no se justifica, pero se entiende. El problema radica en que de nada dicen la verdad. A ver, me dice, y ahorita vamos a ver la parte contraria, o sea, la parte que está enfrentada ahí o está frente al político. De repente se avienta un discurso sobre X tema. Y desde la primera línea de su discurso, miente. El siguiente párrafo miente, y miente, y miente, y miente, y termina mintiendo. Algunos pretenden justificar esa conducta, pero así son los políticos. Mienten en todo, en las propiedades que tienen, en la forma como se hicieron de esa fortuna. Mienten en lo que se refiere a cómo viven, a qué escuelas mandan a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero dice uno, ¿a qué se debe eso? Y la respuesta es muy sencilla. A que el que se encuentra frente a ellos, oyéndolos porque no los escuchan, les permite y además les aplaude y vota por ellos. Por eso los políticos mexicanos, para no meternos en otros países, para no hablar de Raúl Castro el Menor, de Díaz-Canel, de Maduro, de Daniel Ortega, de la señora viuda de Kirchner, que recién nos acompañó aquí, etcétera, etcétera. Pero los políticos mexicanos mienten en todo y en todo. Pero el elemento fundamental de sus mentiras está en su situación patrimonial. Como diríamos aquí en México, ¿de dónde se hizo de mulas Pedro? Es una expresión que dice, oye, dices, porque no falta el mitotero, no, ahí en esa residencia, ahí en esa casota vive fulano, ay, ¿y cómo le hizo? Pues, ¿cómo le hizo, compadre? Pues, ya sabe usted. Y luego el otro que llega al Senado o a la Cámara de Diputados en una poderosa Range Rover o un Mercedes o en un esto y el otro, oye, ¿y cómo le pasó, compadre? Es decir, aquí estamos ante una situación que la conoce todo el mundo, hasta el ciudadano más humilde o con menos conocimiento de la política sabe que ese político está mintiendo. Lo sabe y no le molesta. Ahí es donde está el problema. ¿Qué pasaría? Imaginemos una situación
de este estilo. Está en una asamblea partidaria Marco Cortés, en un acto donde está él hablando ahora en esta campaña de la ingeniera y ahora con nosotros nos va a dirigir unas palabras de apoyo a nuestra candidata, la ingeniera Xochitl. Xochitl, dicen ellos, no saben decir Xochitl. Nuestro dirigente máximo, el licenciado Marco Cortés, para quien pido un fuerte aplauso y también por el implante capilar que tiene el licenciado Marco Cortés. Ay, allá están los... Y empieza a decir mentira tras mentira, pero nadie en ese acto se atreve a gritarle mentiroso, cínico, corrupto, ratero, nadie. Entonces el otro encarrerado, pues como dijo aquel, hecho el tiro, muerto el pato, encarrerado el ratón, pues que vaya ya muy lejos el gato. Entonces, ¿por qué tendría el señor que moderarse en cuanto a las mentiras si nadie le reclama? Al contrario, le aplauden. Pero ahora vámonos a otro partido. El PRD, cuando todavía estaba ahí, Zambrano, y acá, y esto, y lo otro. ¿Por qué nadie le gritó? Se acabaron tú y los chuchos, el partido, tú y Chucho Ortega explotaron desde hace 20 y tantos años y nadie le dice eso. Ustedes y cuántas veces fue diputado y senador, el Chucho Mayor y sus esposas y esto, nadie les dice. Y luego vamos al PRI con Alejandro Moreno. Igual, ¿por qué nadie le dice, explica lo que dicen los periódicos de tus residencias allá y de tu esto y el otro? Nadie. Es decir, todo el mundo que está ahí abajo y se pegan el codo, ¿no? Acá, y le dice, lo que está diciendo, ¿no? Pero ¿por qué nadie se atreve a privilegiar la verdad? Cuando están las mañaneras, ahora vayamos con el presidente. ¿Por qué cuando está echándose tengo otros datos, no se para a alguien y le dice, es usted un mentiroso? No solo usted no tiene otros datos, sino que además los datos correctos de Banco de México, de Hacienda y del INEGI, usted es un ignorante y un limitado intelectualmente que ni siquiera entiende esos datos. ¿Por qué nadie le dice eso? ¿Por qué nadie se para y le dice, presidente, no mienta usted, no pretenda engañarnos? Va a engañar usted a esta bola, Lord Protón, Lord Electrón, o cómo se llama el que se culiempina a la primera oportunidad ahí. ¿Por qué nadie le dice eso? Pero luego si mintió el presidente, pues ya sabemos que miente. Pero en la medida en que el ciudadano mexicano, con su silencio cómplice, que puede ser por ignorancia del tema que se discute, o puede ser por oportunista, o puede ser por corrupto, porque no quiere entrar en conflicto, porque le quitarían este contrato o por acá o por allá. ¿A qué se debe eso? Ahora bien, eso es en lo que se refiere a los políticos. Pero vayamos ahora a la parte más importante, el ciudadano. Muy bien. La Ciudad de México, y antes Distrito Federal, es una entidad desde el punto de vista político-ideológico curiosa. Es la entidad más ideologizada de México. Aquí están las dirigencias nacionales de todos los partidos políticos con registro. Aquí es donde está la lucha política, están las cámaras del Congreso de la Unión, las columnas políticas, etcétera, etcétera. Aquí está donde se dicen y es una febril actividad del mitote político, los desayunaderos, etcétera, etcétera. Muy bien. Aquí en la Ciudad de México, pues, ha sucedido un fenómeno curioso, no inusitado, pero curioso,
Desde 1997, cuando gana la elección, fue la primera elección otra vez después de un largo periodo de varios decenios, donde el regente era designado por el presidente de la República, la anticientífica Dixit. ¿Eh? Entonces, dice uno, en 1997 gana ese individuo mediocre que hace gala de su ignorancia o de su cobardía un día sí y otro también. Primero le sacan un grito de dolor a un águila en una moneda que sacarle una declaración concreta a Cuauhtémoc Cárdenas. Él no se compromete. Bueno, no tengo datos. No. Bueno, pues no sé, no podría opinar. Y no lo sacan de ahí a Cuauhtémoc. Muy bien. Gana él la elección. Perfecto. Y a partir de 1997, 27 años ininterrumpidos, más los 6 que vienen de la señora esta, o no sé si señorita, la señorita Brugada, serían 33 años ininterrumpidos en los cuales esa izquierda hipócrita, convenenciera, corrupta, ignorante e incapaz ha gobernado esta ciudad. Desde 1997 diciembre. 33, ahorita serían 24, 27 más 6 que van a venir, pero vamos a poner los 27. Muy bien. ¿Cómo es posible que en esos 27 años los ciudadanos le hayan seguido entregando su voto a esos incapaces, a esos destructores, a esos corruptos, incluyendo los que acompañaron a la anticientífica? ¿A qué se debe eso? ¿Cómo pueden quejarse de los inundación, de los pasos a desnivel, de esto y el otro? Señores, pero si ustedes saben cómo malgobiernan estas personas, cómo sacó el gobierno federal de Morena recursos del metro, de los servicios educativos, de salud, infraestructura, etcétera, etcétera, para tirarlos allá en el Tren Maya, en Dos Bocas y para Pemex. Y todavía le dan el voto a una señora que lo único que ha hecho es robar en Iztapalapa y hacer gala de sus limitaciones intelectuales profundas y amplias. Y lo van a ver ustedes. Vean nomás a quién puso de secretario de gobierno a este individuo, un tal Cravioto, que es el suplente de Martí Batres en el Senado. Escúchenlo, por favor, para que digan, pero ¿cómo es posible? Bueno, ese es. Y luego Alejandro Encinas, un hombre mentiroso que se aferró a querer involucrar al ejército y todo, y lo tuvieron que correr de ahí. Ahí está, pero le dieron un puesto de tercero, cuarto o quinto nivel, pero agarró hueso. Una tibia va a roer estos 6 años. Repito entonces la pregunta. ¿Tendrán derecho a quejarse hoy cientos de miles de ciudadanos o millones de ciudadanos en esta Ciudad de México por los desmanes, por la infraestructura destrozada, por el metro que está en ruinas, cuando una y otra vez les han dado el voto a estos destructores, a estos ignorantes? Dice uno, bueno, debe haber una explicación. ¿Será suficiente como explicación la dádiva que le dan a un número importante de los habitantes de estas ciudades, de los niños de la primaria, preescolar, a sus papás? Luego vienen los jóvenes construyendo el futuro, pero que más bien sería jóvenes tomando, gastándose en las chelerías allá alrededor de Ciudad Universitaria, los adultos mayores. ¿Qué es lo que explica eso entonces? Ser ciudadano es una responsabilidad importantísima.
Pero aquí, en México en general, no solo en esta ciudad, el ciudadano piensa que su única tarea es emitir el voto y le vale. ¿Por qué? Pues por y vámonos, y ya cumplió. No. La tarea de un ciudadano en lo electoral comienza a partir de que entrega su voto. ¿Por qué? Porque está votando por un programa, por una visión del desarrollo. Y al entregarle su voto a esa persona, está obligado a reclamarle, oiga, usted nos prometió esto y está haciendo lo contrario. Pero no, Ángel, ¿para qué? No, ya sabes cómo son, ¿para qué me meto en problemas? De tal manera, pues, que una parte muy importante de la responsabilidad de lo que pasa en el país, no nomás aquí, se debe a ese ciudadano. En la Ciudad de México el caso es extremo. ¿Qué pasó en el metro? Pues quién sabe, porque nadie fue a la cárcel, a nadie se enjuició ni nada, etcétera. ¿Qué problemón hay con la Línea 1? Porque le compraron algo a los chinos, que los carros no quedaron porque son de otras dimensiones, pero alguien... ¿Acaso sabemos cuál ha sido el precio de cada uno de los trolebuses, esos chinos que andan en toda la ciudad? Es decir, y nadie exige eso, pues. Nadie. En la Asamblea Legislativa, pues tienen la mayoría, tienen el control, estas personas afines a Morena, y entonces el ciudadano concede con, repito, su silencio cómplice, oportunista, corrupto o un silencio producto de la ignorancia. Ahora bien, si esto que pasa en la Ciudad de México lo llevamos al Estado de México, ¿cómo es posible que millones de ciudadanos le entregaron su voto a una persona que ni siquiera tiene la capacidad elemental para poder hablar bien? ¿No la escucharon hace 2 días? Solo sigo un segmento allí en un video. Bueno, que vamos a decir a los servidores del pueblo, sí, los servidores del pueblo, para que hagan un censo, sí, los del pueblo, sí. Dice uno, la gobernadora del estado número 1 en materia de población, casi 16 millones de habitantes. La tercera parte del PIB se genera en el Estado de México. Y abrumadoramente le dieron el voto. Pues ahora que le reclamen a ella ahí en lo de Chalco. Pero saben perfectamente porque todos los años es lo mismo. Y siguen votando por esa gente. Ahí en Chalco, en Texcoco, los caciques son bien conocidos. Higinio Martínez, este señor Duarte y ella misma de Texcoco. Dice uno, ¿quién es más responsable? El gobernante que ya macizó, ya le dieron su constancia de presidente electo en caso de que sea varón, ya le dieron, y órale, a ver, compadre, ahora sí, mire, la revolución nos hizo justicia, ya servirnos con el cucharón del pozole. ¿Quién tiene más responsabilidad? Esos políticos corruptos, ignorantes, destructores, esa secretaria de la mujer que va a tomar posesión a partir de que se cambie la ley de administración pública en octubre, noviembre, que en vez de decir cociente dice consciente, es que el consciente, ¿quién tiene la culpa? Evidentemente, la anticientífica que la designa, no la designa, todavía no tiene facultades para designar, pero que la tiene ahí y anuncia que cuando se cambie la ley de administración pública, ella sería, en ese momento, ella ya con facultades constitucionales la va a designar para ese puesto. Entonces repito la pregunta, ¿quién es más responsable? ¿Quién tiene más culpa si hubiere? ¿Los dirigentes de los partidos políticos?
Mario Delgado, no sé quién sea el dueño del Partido Verde, bueno, el dueño es el Niño Verde, pero no sé quién sea su dirigente, Alberto Anaya y su señora esposa, la dupla extractora de dinero del erario, es Dante Delgado, es Jesús Zambrano, pero ya el partido ya desapareció, Marco Cortés o Alejandro Monero. ¿Quién es más responsable? ¿Ellos? Esos 7 o 6, si quieren, y el PRD ya chupó faros, o los ciudadanos que por millones les entregan su voto. ¿Han intentado alguna vez en un acto público increpar a uno de esos políticos? A Mario Delgado, mentiroso, tú eres un cómplice de estos guachicoleros y estás en esto. Nadie dice nada. Nadie. En esas condiciones, pues, ¿cómo esperar que los problemas empiecen a ser, deje usted corregidos, analizados objetivamente? Si los perjudicados nada dicen y todavía el presidente se ufana en decir, están felices, ¿que no hay alguien con la suficiente dignidad para que se pare y le diga, señor presidente, usted es mentiroso? La violencia, la falta de trabajo, los indicadores económicos, y no me venga usted con su falacia de los otros datos, porque sería una mentira ofensiva. Eso, nadie. Cuando Reina, esta paisana de Hermosillo, sale a decir, los otros se ríen o la amenazan saliendo. Su país así no tiene remedio. Ese es el país que hemos construido. De tal manera que es muy fácil echarle la culpa a los políticos. Por ejemplo, en esta discusión sobre la representación. Vean ustedes, nomás para que, como diría el clásico, para que se echen un trompo al uña. Déjenme ver, porque aquí debo tener ese desplegado, como decíamos allá en los años 60. Déjenme ver si los encuentro aquí. Es un desplegado muy interesante que exhibe la soberbia de nuestros intelectuales, por llamarlos de alguna manera. Aquí está, ¿eh? O sea, no, para que no vayan a pensar que estoy mintiendo. Y aquí vienen, pues no sé, unos 100 nombres, ¿no?, de personalidades seguramente, o han de considerar que son personalidades. Aquí veo a mi paisano Raudel Ávila, ya le reclamaré en lo personal. Oye, ¿cómo te atreves a afirmar estas cosas, Raudel? Chingambre, tú eres un estudioso serio del sistema político. Y vienen varios así, puro personaje, ¿verdad? Y dice así: seamos fieles a la voluntad popular. ¿Cuál es la voluntad popular? Para empezar, el concepto pueblo es un concepto demagógico que nada dice. En las democracias, lo que importa es el ciudadano, la persona, no el pueblo. Desde ahí, los señores ya están mal. Y eso que aquí hay intelectuales, pero cuidado con algunos de ellos. Ahorita les voy a decir. Yo no sé quién redactó esto. Fernando Serrano Magallón, que es un gran jurista. Francisco Burgoa, que es un constitucionalista, y pues hay varios, ¿para qué digo? Porque luego se me van a echar encima y me van a mentar la madre, ¿verdad? Pero seamos fieles a la voluntad popular. ¿Cuál es? ¿Cuándo expresó el pueblo mexicano cualquier cosa que ello signifique su voluntad? ¿Cuándo? Pero luego dicen, 1, Morena fue el partido más votado en las pasadas elecciones. Conforme a la Constitución y a la ley, tiene derecho a una sobrerepresentación de hasta 8% por ser el partido que recibió el mayor número de votos. Cosa que el pueblo no entiende esto que están diciendo aquí. Lo entienden los que firmaron esto y algunos, no crea usted. 2, sin embargo,
El convenio de coalición suscrito entre Morena, el PBM y el PT pretende validar que Morena permute sus curules a cambio de sitiales de representación proporcional que lleven el oficial. ¿Quién entiende esto? ¿Quién de esos integrantes, esas decenas de millones de mexicanos integrantes teóricamente o idealísticamente el pueblo, entienden este lenguaje? Ahora, ¿quién fue el intérprete o hubo representantes del pueblo mexicano? Vamos a votar para decirles a estos notables que están aquí. Por este tipo de cosas es que nuestra democracia está estancada. Por esa cuestión de la marea rosa, rosada, llagada, llena de costras, etcétera. Miren, ¿qué es lo que pasa en México? ¿Por qué la diferencia entre México y Venezuela? Y no me refiero a la parte del desastre que causó Hugo Chávez y el que causa hoy Nicolás Maduro. ¿Por qué esas protestas valientes, dignas, arriesgando la vida en Venezuela, donde salen cientos de miles, si no es que millones en el país, contra la protesta el domingo, creo, no el pasado, sino el antepasado, el día 11, o ahí o el sábado 11, ahí ¿cómo se llama? En las oficinas del INE, un puñado ahí. Y el orador principal, Leonardo Valdés Zurita, con todo respeto a su experiencia, a sus conocimientos, ¿quién lo conoce a Leonardo Valdés? Si querían ahí llevar gente, hubieran llevado al señor vestido de mujer, a este señor Guevara, que obtuvo, ¿cuánto dijimos? 18 millones de votos en un solo día, en la casa de los ocrosos o de los mentirosos, no sé cómo se llama el programa ese. Es decir, pero con todo respeto para Leonardo, ¿quién lo conoce en el país? ¿Quién? Nadie. Hablando un speech ahí con una voz que tiene, que es totalmente antidiscursiva, pues. En esas condiciones, pues, esto que hacen, y vamos no sé, el 8 de septiembre, vamos a protestar para esto, ¿quién los va a acompañar? Señores, entiendan una cosa. Estos de la marea rosa que van ahí, son actos exhibicionistas para el selfie, para acá lucir las mejores galas de verano, las gorras de marca, de diseñador para cubrirse del sol y los lentes grandotes con unas cosas doradas aquí muy cursis, muy chafas, pero dice uno, ¿qué pensarán que así es como se tumba o se hace avanzar la democracia? No, señores, están totalmente equivocados. Eso es una ilusión para pequeños burgueses para decir, no, yo estuve en la marcha, sí, y fuimos 350,000, defiendan al INE. Ahí está su INE. Ahí está el Consejo General, verá la chinga que nos van a poner con la decisión que tomen, perdón por el francés del sur. Es decir, ¿dónde quedaron esos millones? ¿Dónde? Ya me están aquí regañando, ya. No por eso de la chinga, no, sino por el tiempo, pero ya voy a terminar. Es decir, señores, mientras los intelectuales, entre comillas, o mientras los partidos políticos no se abran para que lleguen millones de ciudadanos a sacar a esa polilla y a esos, bueno, hay un elemento muy joven en el PRI, don Augusto Gómez Villanueva, 93 años. Dice uno que no hay alguien, cuando menos uno de 60 o de 70. Dice uno, esos son los partidos. El PRD se acabó, pero ¿por qué no ha hecho una autocrítica, mi paisano estimado Zambrano, de decir, ¿saben qué, señores? Nos acabamos esto nosotros. Y el grupito de los chuchos eran los caciques, así como prácticamente se va a acabar Dante Delgado a Movimiento Ciudadano. ¿Por qué no se ha acabado Alberto Anaya al PT? Porque les ha servido al PRI, ahora le sirve a Morena.
Y por eso el Partido Verde, que ha estado con el PAN, ha estado con el PRI, ahora está con Morena. Esa es la realidad. Con ese sistema de partidos, ¿vamos a lograr cambios trascendentes? Por favor, no engañemos a millones de mexicanos, digámosles la verdad. Ese no es el camino, señores. Ahora, que eso arropa, que eso muy bien, hacemos un libro, nos invitan a un programa de televisión. A propósito de eso, ya es la segunda semana y según me han dicho, no va a haber la hora de opinar con Castañeda, con Aguilar Camín y Javier Tello y la señora o señorita Magaloni, y el tercer grado también ya chupó faros. Pues vamos a andar como veletas. Pero yo les propongo a todos ellos que formen su propio canal en YouTube. ¿Se imaginan ustedes el éxito que tendrían? ¿Imaginan ustedes en ese canal, que es como se llame, ¿verdad? Pero la cantidad, los suscriptores que tendrían, las vistas que iban a alcanzar, con esas opiniones profundas, claras, el país se iba a paralizar todos los días a la hora en que Sergio Sarmiento, Denise Merker, Genaro Lozano, hablando ahí, tirando línea. Ni Latinos iba a tener tantas vistas y tantos visitantes y suscriptores. Pero resulta que a esos nadie los conoce. Sí, se conocen acá en el círculo hiperrojo y esto, pero fuera de ahí nadie los conoce. En esas condiciones, pues, señores, no se sorprendan de lo que tenemos, de lo que hemos obtenido con esa democracia mexicana, etcétera, etcétera. Pues ha servido para que muchos agarren una chamba, los contraten en una radio, etcétera, pero de ahí en fuera el descrédito de los partidos y su pérdida de presencia y fuerza es una cosa. Pues yo no recuerdo una situación de tanto desprestigio de los partidos y vengo siguiendo la política mexicana desde hace 60, 65 años, por decirlo menos. En esas condiciones, pues, señores, yo les pediría, por favor, que empecemos a perderle el miedo a la verdad. Digamos la verdad, aunque duela, aunque moleste, aunque nos critiquen, nos mienten a nuestra mamá, hay que decir la verdad. Hay que empezar por eso, decir la verdad en la economía, en la política, en la cultura, en la administración pública, etcétera, etcétera. Espero, pues, que a muchos no les haya disgustado este tema y que a otros les haya parecido interesante. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 19 de agosto del año 2024.